días. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a esta, es la primera de varias conferencias y una serie de conferencias que la Secretaría de Investigación y Posgrado, a través de la Dirección de Investigación, ha programado para toda la comunidad politécnica. Gracias por asistir, gracias a quienes están conectados vía Facebook, vía YouTube. El doctor Rodrigo Florencio da Silva es quien nos va a apoyar con esta explicación sobre el uso de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la integridad académica. El uso de estas tecnologías está afectando no solo nuestra vida cotidiana, sino también está transformando la educación y la manera en que se hace investigación. Entonces, el doctor Florencio trabaja para el IPN desde hace algunos años, es doctor por el IPN, tiene un doctorado en medio ambiente y da clases en la Cimeticoman. Es además SNI nivel 1, entonces nos va a transmitir muchas experiencias. Él tiene amplia experiencia dando conferencias y revisando este tipo de herramientas. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Rodrigo Florencio. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, muy buenos días. Qué gustazo estar con ustedes el día de hoy. Estar regresando a mi casa, que es la biblioteca también, de poder hablar de un tema que a mí me encanta, que es la integridad académica. Es lo que vamos a estar discutiendo y, claro, ver rostros de amigos queridos que están aquí también. Muchísimas gracias, y también la gente que nos acompaña por los diferentes medios de redes sociales de Politécnico. Muchas gracias, en diferentes partes de la República Mexicana. Y vamos justamente a hablar de ese tema, que es la inteligencia artificial. Ya digo que yo no soy programador, yo no sé nada de esa cuestión de computación, pero lo que sé es la parte de la integridad académica. Es lo que voy a enfocar mi discurso relacionado en esa parte de la integridad académica. No es la cuestión de programación, vamos justamente a enfocar únicamente en esa parte que es preocupante para el futuro de los trabajos académicos. Es lo que vamos a ver. Y quiero mencionarles algo que está mejor. Hay mucha gente joven y seguramente ya vieron ustedes esta caricatura que en México se llama Los Supersónicos. ¿Alguno de ustedes ha visto esa caricatura? ¿O aquí de los tiempos de Bob Esponja? Ok, pregunto por qué. Esta caricatura, su primer episodio fue en 1962. Entonces ya tiene un poco más de 60 años. Y a mí me encantaba verla. Ya estoy diciendo mi edad, ¿verdad? Pero bien. Entonces, a mí me gustaba ver esa caricatura cuando yo era niño. Y justamente lo que vimos en esa caricatura era justamente el futuro. Alguien aquí, también los que nos están desde casa, de su escuela, ¿vieron esa caricatura? Y muchas cosas de esa caricatura que nosotros que vimos, ya es realidad. Por ejemplo, claro, todavía no tenemos los coches voladores, pero sí los drones, etc. Pero la telemedicina, como estamos viendo aquí, ya es común de hacer la telemedicina, entre otras cosas. Ya la que sigue, yo que paso la presentación. Entonces, como dije, me da muchísimo gusto de ver los compañeros que aquí están. ¿Y cómo aprendemos nosotros con la pandemia? De 2020 para acá, ¿qué aprendizaje tuvimos? Muchísimas. ¿Y por qué me refiero a eso? Abril de 2020, yo estaba encargado de impartir esos cursos en la dirección de investigación y éramos 300, 400, hasta tuvimos una sesión, Mari Carmen no me va a dejar mentir, de 850 personas para el curso de Turnitin, que era esa preocupación que teníamos nosotros acerca que va a pasar. Y muchos compañeros, muchas veces no sabían cómo manejar la computadora. Tuvimos que aprender de verdad, mis felicidades, cómo se adaptó a esa nueva era que es justamente que tenemos las videollamadas, etc. Y pongo justamente parte, aquí soy yo, de una de las compañías que tuvimos. Los que participaron en 2020 de esos cursos se van a recordar que era muy chistoso e incluso a veces reíamos de manera sana, que era, ¿no? Maestro, su micrófono. Y muchas veces no sabíamos cómo lidiar con esa parte y la cámara, ¿no? El profesor con su bigote,
não veo, ¿no? Y decía, maestra, apaga su bigote. Y escuchábamos de fondo, ¿no? Los niños llorando. Escuchábamos también los perros ladrando. Y la señora popular de la Ciudad de México, se compra colchones, ¿sí o no? Pero fue una adaptación que nosotros hicimos para esa nueva era. ¿Qué aprendimos de eso? Las clases aquí de los jóvenes estudiantes que aquí están también, ¿les tocó la pandemia? ¿Cómo fue también esa parte? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Y muchas veces, ay, pero yo no sé utilizar. ¿Dónde vivo yo? No hay internet. Esa fue la preocupación. Y muchas veces, ay, profesor, tengo que ir por el mandado. Y de verdad, qué gusto veros aquí, que están acompañando a nosotros. ¿Por qué? Que están sanos de salud. Si empiezo a hablar, voy a llorar, pero ¿cuántos compañeros perdimos? Nuestros familiares. Entonces fue un aprendizaje que nos dejó la pandemia. Si hablábamos antes de Rincón de Vago, que ya voy a decir, si hablábamos antes también de páginas que nos ayudaban a hacer la tarea, que voy a hacer copiar y pegar. Hoy ya hay una otra preocupación. 3 años, ¿cómo cambian las cosas? Y es lo que vamos entonces a discutir en este momento con ustedes. Como por ejemplo, esas asistentes virtuales que aquí están. ¿Ustedes conocen una de ellas? Por ejemplo, ahora, ¿no? Ya estamos casi llegando a la quincena, vamos a marcar a Bancomer a banco, ¿no? Y ahí empiezas a hablar con una máquina, con una inteligencia artificial, lo que quieres. Y cuando marca Rodrigo va a decir, seguramente quieres escuchar tu sueldo, vas a llorar, está negativo, ¿no? Eso suele pasar. Muchas veces Siri, los que tienen iPhone, utilizan Siri. Y eso nos hace perezosos, ¿no? ¿Ya? Porque todos pedimos ya un asistente virtual. Incluso, por favor, hágame de comer. Futuramente va a ser así. Como también tenemos el Google Assistant, que nos apoya, y también el Cortana de Microsoft, pero que ya sabemos que pronto ya va a dejar de funcionar. Y el más popular que la gente utiliza, que es de Amazon, ¿no? Entonces, hasta para apagar las luces, Amazon ya nos hace, ¿no? Para todo. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Alexa, por favor, apague las luces del auditorio. Alexa, los reflectores, por favor, Alexa. Entonces, ¿qué hacemos? Alexa apaga. Qué flojo estoy yo. Y también, Alexa, por favor, prende las luces del auditorio. Gracias, compañeros. Aquí no tenemos todavía, pero un aplauso a ellos, por favor. Como tenemos justamente esa parte, cómo está esa cuestión de la tecnología, ¿no? Alexa, prende las luces, por favor, Alexa, del auditorio. Ya puede prender. ¿Ves cómo está, no? Entonces, justamente, claro, fuimos entrenados para eso, digamos. Pero es lo que nosotros estamos haciendo ya con la tecnología y lo que viene es para más. Pero cuando tratamos eso para la parte de la inteligencia artificial, lo que decía yo en mis pláticas, que una mentira en las redes sociales se tornaba verdad. Por ejemplo, ¿cuántas veces se murió Juan Gabriel antes que se muriera de verdad? Muchísimas veces. Y la gente ya estaba haciendo la difusión de eso. Pero ahora también con la manipulación de la inteligencia artificial en las imágenes, la gente empieza a creer. ¿Quién ya vio el Papa Fashion? ¿Vieron esa foto? ¿Cuántos compartimientos tuvimos de esta imagen? Tuvimos muchísimos compartimentos de esta imagen de Papa Fashion, ¿no? Y ahora con el juzgado del expresidente americano Donald Trump, también salió muchas imágenes de él siendo detenido y resistiendo a su prisión. ¿También vieron eso? Entonces, la gente ya estaba compartiendo y los que son contrarios a él, eso, ¿no? Y también, no hablo de política, yo como extranjero no puedo hablar de política, si hablo de política, la migra me lleva. Entonces no quiero que la migra me lleve. Pero encontré estas fotos también en internet, que es utilizando la inteligencia artificial para dejar los políticos mexicanos más jóvenes. Y la gente empieza a creer precisamente lo de Papa. Diciendo que padre, Papa, ¿no? Incluso lo pusieron en un concierto de rock. ¿Lo vieron? O que las redes sociales no vieron en TikTok, ¿no? Que João Rodrigues está en TikTok, pero para hablar de eso tengo que estar verificando. Pero hay detallitos,
Claro, yo digo, mi área no es programación, no es inteligencia artificial, pero empezamos a investigar y ciertos detalles, creo que no se puede ver mucho, pero aquí en esta imagen, los que vieron por internet, ve que la mano de papa no está de acuerdo igual que la otra, no está como normal, o sea, tiene la mano un poco más corta. Entonces son detallitos que podemos identificar. Pero si está en internet, en redes sociales, la gente empieza a ver. Uno de los retos que debemos nosotros hoy es justamente confrontar la información. Si vimos que Donald Trump en esa imagen fue detenido, busquemos otras fuentes para confirmar, corroborar si esa información es verdadera o no. Pero les pregunto a los que están aquí, los que nos están acompañando, ¿la gente hace eso? No. ¿Y por qué será que no se hacen eso? La mejor por la prisa que tengo yo por publicar, porque aquí tenemos estudiantes de maestría, doctorado, ok, tenemos, muchas gracias, y también tenemos investigadores, profesores. Y hay la famosa presión. Si no publico, no me titulo. Si no publico, me sacan del SNI, me sacan de las becas, de los estímulos que tengo. Pero es muy necesario verificar la información. Entonces, con eso, antes, como dije, la preocupación que teníamos, que discutíamos en 2020, era la famosa página que aquí, famosa, no aquí, para la gente que está aquí, el Rincón de Vago, que ustedes desconocían el Rincón de Vago, ¿cierto? Nunca utilizaron el Rincón de Vago, ¿verdad? Pero, Rincón de Vago, ¿qué está pasando ahora? ¿No? Está perdiendo su espacio para las inteligencias, para los programas que utilizan un lenguaje basado en inteligencia artificial. Y cuando yo estuve en Tlaxcala, tuve gusto de visitar el CIBA Tlaxcala, yo justo fui a comer, me invitaron las profesoras allá, las investigadoras, y vi esa parte. Incluso estamos en frente de la biblioteca de ciencia, tecnología aquí de Politécnico, Avenida Politécnico, y hay muchos lugares que sacan copias, y hay la famosa frase, tesis urgentes, las tesis urgentes, que no solamente para imprimir, pero también que te la hacen. Y vemos aquí, es el momento, tesis, te apoyamos con redacción total o parcial. En ese momento era que yo decía a ustedes, ¿por qué esta persona no gana un premio Nobel de conocimiento? Tiene su QI más alto que Einstein porque conoce de todo, ingeniería, ciencias sociales, de todo. Pero ahora, y de hecho yo decía, no que sea de pare de sufrir, pero decía, si por trabajo, tiempo no lo has terminado, te apoyamos. Es un apoyo mucho más que pare de sufrir de Dios, ¿no? Entonces, era lo que había. En ese momento, la gente que copiaba los trabajos, los diferentes tipos de plagio. Hoy, con un programita, pongo lo que quiero, me da todo. Pero la información es verídica, no es verídica, y cómo estamos haciendo. Esa es la reflexión que vamos a hacer. Y igual, como ya un poco más de 6 años, dicen que la ex primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, plagió el discurso de la ex también primera dama, Michelle Obama. Entonces, era justamente esa parte que tenemos de preocupación. Pero, ahora, llegó los famosos Chat, GPT y BART. Ustedes ya contestaron aquí la encuesta, pero voy a preguntar, y también los de casa, de las escuelas que nos acompañan, ¿quién aquí desconoce que sea el Chat GPT y BART de Google? ¿Quién aquí desconoce? ¿No sabe qué es? Es válido, no sabe qué sea. Perfecto, muchas gracias. Vi 6 manos, tenemos un poco más de 60. También los de casa, también vi sus manitas, perfecto. Entonces tenemos a poca gente que desconoce. Súper. Les voy a hacer una pequeña explicación de qué es esta herramienta. Voy a empezar hablando de ChatGPT, que es parte de la empresa OpenAir, que es justamente lo que dice Generative Pre-Training. Transforma, en este caso, que es entrenado de manera generativa, ¿no? Que es un modelo de lenguaje, y ese modelo de lenguaje utiliza ¿qué? La inteligencia
artificial, que justamente nos ayuda a comprender y genera textos lo que está disponible en Internet. Entonces, es la forma como hace, pongo la información, todo que está disponible en línea te va a hacer en pocos segundos esa información y dando, entre comillas, un texto original. Entre comillas. Voy a decir por qué entre comillas. Porque utilizando también Turnitin para detectar similitudes, vemos que ciertas partes son tomadas de textos ya que tienen esa publicación, pero toman de diferentes textos, de manera súper sencilla. Y vamos a ver en la práctica. Y justamente, ¿a qué sirve? Hagamos preguntas, igual que estoy platicando aquí con el maestro Mac Manara, con la maestra Mari Carmen, con la doctora Mónica, con la doctora Verónica, así me va a contestar. ¿Y por qué yo quise empezar por esta página? Justamente porque, claro, mi idioma es el idioma portugués, pero hablo yo español. Debe con mi acento, ¿me entiende? Medio entienden ustedes, yo lo sé, pero hablo con mi acento portugués. Pero está en diferentes idiomas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso digo que la gente está utilizando, en este caso, más GPT. ¿Y cuál es su objetivo principal? El objetivo principal de esa inteligencia artificial, por ese modelo de lenguaje, que es justamente interactuar con los usuarios, justamente para dar, como mostrando, en ese caso, lo que podría ser una persona humana, y mostrando, dando respuestas que, en muchos casos, sí es lo que estamos nosotros esperando, pero también, en ciertas situaciones, tendrá algo que esperas tú, pero no va de acuerdo con la realidad. Por eso es muy importante siempre verificar la información. Si me pregunto a ustedes, Rodrigo, ¿estás de acuerdo con el uso? Voy a decir sí, pero de manera responsable. No pasar esa información que yo estoy recibiendo en la herramienta como única, verdadera, como si fuera mía. Es necesario hacer una investigación por detrás. De manera sencilla, y vamos a ver por qué yo contesto eso. Y Bart, es Bart. De todos modos, voy a hacer llegar para ustedes la presentación, para que las tengan. Es justamente, ya también va en esa parte también de representación, transformando la información. Ese Bart ya es por parte de Google y justamente utiliza, en este caso, tareas para dar ese procesamiento de lenguaje natural. Es lo que hace. Y aquí es un modelo de lenguaje bidireccional, porque entiendes detrás para adelante, fue lo que yo investigué, pude yo comprender utilizando también esa herramienta. Y también puede comprender el contexto, como ya dije, ¿no? de una oración de diferentes posiciones, en lo que nos da esa herramienta de Google, ¿no? Entonces también para dar respuestas coherentes dentro de ese tema. Regreso un poquito para hablar de GPT. Tengo esa información, pero los datos de GPT es hasta septiembre de 2021. Eso es muy importante saber, por eso también es un punto que podemos detectar. Y ahora, de Google, que ya estaba aquí, es de semanas, o sea, es un poco más actual que la información de GPT. Pero Bart de Google es solamente en el idioma inglés. Ahí les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen, los que son estudiantes, los compañeros, los estudiantes van a utilizar más GPT que está en español o va a utilizar más Bart que está en inglés? ¿Qué creen ustedes? Por eso, ese datos que vamos a ver ahorita que me sorprenden acerca de esa información. Voy a pasar ya para repetir porque voy a enfocarme únicamente en GPT en este momento. Fue generado en 30 de noviembre del año pasado, de 2022. Y la información, como ya les mencioné, es hasta septiembre de 2021. Y hasta enero son más de 100 millones de usuarios. Y por día, 18 millones, son 18 nuevos millones, los datos, de usuarios por día. O sea, es mucha gente
por día utilizando. Entonces, ¿ustedes creen 18 millones de nuevos usuarios que tenemos? ¿Creen que a lo mejor mi compañero, incluso mi vecina Lupita, no esté utilizando? Esa es la preocupación que debemos tener. Y las visitas que tenemos aquí son datos altísimos que se genera para nosotros una preocupación. Y es por eso que hubo ese acercamiento que la Secretaría de Investigación y Posgrado está invitando a ustedes para la primera de muchas otras pláticas para discutir ese tema que es importante, de reflexionar acerca del uso de esos generadores de textos mediante inteligencia artificial en los trabajos académicos. Y nuestra preocupación va a ser a partir de 2023, de este año que estamos para adelante. Y es lo que vamos nosotros está viendo. Pero, ¿cómo llegó, digo yo de manera personal, ese interés de investigar? En abril recibí la visita, de aquí está, muchas gracias por venir, la doctora Verónica. Ella es investigadora en la ESIA Ticomán, somos vecinos, y me fui a comentar un caso acerca de cómo se utilizaba, cómo estaba detectando ya el uso de ChatGPT. Entonces, platicamos algunas veces y vimos justamente que no estaba teniendo esa identificación por parte de Torrenting, que voy a ya comentar para ustedes también. Entonces empezamos a investigar sobre el tema. Entonces ya había también dentro del Politécnico preocupaciones de los profesores acerca de ese tema, que es como menciona el caso de la doctora que aquí está, la doctora Verónica Galán. Entonces fue cuando empezamos a investigar ese tema. Pero a partir de mucha lectura que ya hay a literatura, podemos identificar tipos de textos, de estructuras de los textos, que puede ser para nosotros un indicador que ahí posiblemente se están utilizando ChatGPT. Entonces vamos a ver en esa parte, y me alegra mucho saber que los profesores, la comunidad está preocupada con ese tema. Entonces, como podemos ver, los que han utilizado, y por eso les pedí que verificara ese documento que les pasé, después voy a dejar a ver. Los que están en casa, voy a pasar para ustedes también un archivo para ver cómo podemos identificar a través de los textos esos elementos que nos pueden dar puntos para decir, aquí hay algo de GPT. Normalmente, vamos a ver, al final de los textos aparece en resumen. Pero Rodrigo, yo también hago eso. Pero ustedes hacen en cada oración, a cada 400 palabras, en resumen, en conclusión, por fin. A cada 400 palabras, ¿hacen ustedes eso? Entonces, normalmente, entonces, en el párrafo de conclusión, a partir de 300 hasta 500 palabras, dependiendo de la versión que tengan ustedes. Y va mi pregunta. ¿Quién aquí tiene la versión gratuita? De repente, no pasa nada, no vamos a decir, mira, profesor, mira, no, tranquilo, aquí justamente es una plática, la gratuita, ok, ahí sí, más manitas, ok, doctora, usted también tiene, doctora, ok. Ahora la versión pagada. ¿Quién tiene la versión pagada? Yo la utilizo, ok, justamente. Porque nos da más caracteres en esa parte y según es un poco más rápido la respuesta. Pero tengo que tener muy despacio, entonces muy lentita, pero es lo que podemos ver. El tipo incluso nos da un otro tipo de chat, que según es para más interacción, que es el 4.0, ¿cierto? Es lo que nos da. Pero uno de los puntos que está identificando es en resumen, que nos da. También, si ustedes verifican el documento, no hay como sintetizar la información. Muchas veces, ¿qué nos da, señores? Compañeros, compañeras, repetición de frases y palabras. Y utilizamos nosotros Turnitin. Y quiero decir que es muy importante que sigamos utilizando Turnitin. Los profesores que no tengan su cuenta, comuníquense con la Dirección de Investigación, la maestra Dianis Linares, de la Dirección de Investigación, apoya con su cuenta de inmediato, atiende su petición. Su correo es forma.sip@ipn.mx. Abre con la maestra Dianis
con la dirección de investigación, solicite por favor su cuenta de Turnitin porque también es una ayuda para poder estar verificando los textos. Y vamos a ver cuáles son otros elementos. Entonces, repetición de frases y palabras. Entonces, los textos que son utilizados por la inteligencia artificial, justamente, como vimos, va a repetir palabras y los que piden un resumen, va a ver que nos da el contexto y al final, antes de la conclusión, nos da otro contexto. Entonces, repite esa información. Entonces, si hay palabras repetidas, que no hay sinónimos, que muchas veces sigue la misma, ojo. ¿Sí me explico? Es uno de los puntos que podemos estar identificando. Les voy a mostrar con la tesis, pero cuando insiste con la herramienta, los que utilizan la mejor pueden también estar participando, te da una información, no tengo un conocimiento de eso, insiste, te va a dar datos imprecisos. No, y muchas veces las frases que te da, solo si insiste mucho, te da alguna referencia. Entonces, si yo estoy afirmando algo, ¿qué se necesita? Se necesita que se utilice referencias. Y muchas veces, en esos casos, no hay la referencia exacta. Entonces, por eso aquí se menciona que hay datos falsos o imprecisos, que ya en la práctica ya les voy a mostrar. Entonces, como les comento, hay errores. En el caso de ChatGPT, empieza ahorita finales de 2022. Estamos hablando que son 7 meses. Pero la tecnología avanza y la están treinando todavía para mejorar. Pero ahorita para los profesores y también para los estudiantes, empieza a contestar, empieza a confrontar esa información porque muchas veces los datos no son verídicos y lo que llaman, lo que encontré en la literatura, que ya hay de los expertos también hablando de eso, que hay como, entre comillas, alucinaciones de ese tipo de programa. Entonces, la información y muchas veces los casos son incorrectas, imprecisas. También comento que en ese caso, si no sé la respuesta, fue lo que ya les mencioné, ella va a buscar una manera para que dé lo que usted está esperando. Y ya voy a brincar. Si me podría decir si están viendo a los de casa, se está siendo transmitido mi pantalla, porque aquí tiene tantito. Quiero mostrar eso de internet, ya voy a empezar con eso de una vez, para mostrar esa información que yo encontré el día de ayer en internet, que dice, de Clarín, de España, Estados Unidos, un abogado debió disculpas por representar antecedentes falsos creados por ChatGPT y podrá recibir una dura sanción. Eso, como les digo a ustedes, es el 8 del día de ayer. Es una información reciente. Entonces, yo como abogado, perante a magistrado, voy a utilizar mis argumentos basados en ChatGPT. Entonces, si quieren, hacen búsqueda en internet, también les voy a dejar el enlace cuando les mande mi presentación. Era un caso que estaba defendiendo de una aerolínea y utilizó 6 casos que dio la amiga GPT y eran falsos. Entonces, imagínense, 18 millones de nuevos usuarios por día. Ahí ya lo que estamos viendo. Y para mí es preocupante. No sé para ustedes. A lo mejor, ¿no? Yo, profesor, voy a contratar un abogado porque mi esposa me está demandando por la pensión de los niños. Entonces, contrato al abogado y toda mi defensa por GPT. Entonces, cualquier persona puede ser abogado, ¿verdad? Médico. ¿Sí o no? Ok. Regreso a mi presentación. Por eso quise brincar en esa parte. Incluso si quieren leer también desde original, tenemos en inglés por CNN. Aquí tenemos lo mismo, la misma información aquí en inglés. Entonces, por eso, y claro, yo siempre verifico las informaciones en diferentes fuentes. Es la parte importante. Regreso a mi presentación. Entonces, vimos los puntos que se pueden entonces estar detectando. Repetición de palabras, datos imprecisos,
Y también las referencias. En muchos de los casos, igual también como nos da la versión 3.5, que es la gratuita, que muchos utilizan, son casi 400 pesos mensuales, ¿verdad, profesor? Que se paga. Yo sé que yo no voy a estar pagando, pero por eso también la versión gratuita es lo que se está siendo muy popular. Entonces, no hay entonces ese enlace con la información y su cita. Entonces, son frases sueltas. Solo después que insiste con ella, va a decir primero, yo como modelo de lenguaje no estoy capacitada para eso. Si quieres más información, consulte Google Scholar, Web of Science y Scopus. Es lo que dice. Pero después empiezas a darte esa información, pero los links o son falsos, o están rotos, o el DOI no existe. Y es lo que vamos a checar en un momento más. También la ausencia de análisis. Por eso, a ustedes que van a verificar los trabajos de sus estudiantes, vea si hay ese análisis, esa parte crítica de esa información que se está solicitando. Es importante que hagamos eso. Hay esa parte crítica, hay esa discusión. Es lo que nos da. Sé que está un poco junto a los textos, pero justamente lo que hace es poner hechos, poner información, pero no hay esa discusión que esperamos nosotros. Es lo que suele pasar. También, cuando hablamos del autor, se me da McNamara, se me da Flores Lara, etcétera, como autor, verifique si ese autor es muy importante. Tiene otros textos que escribe sobre eso. El maestro McNamara y yo hablamos de medio ambiente. La maestra Mari Carmen, educación. La doctora Verónica, arquitectura. La doctora Mónica, medicina. Pero me sorprende mejor que la doctora Mónica de medicina homeopatía escriba ahora acerca de gastronomía. Entonces, puede ser, ¿no, doctora? Como buena cocinera, etcétera, puede ser. Pero su especialidad, quien la conoce, sabe que es medicina. Entonces, ¿cómo voy a hablar entonces de cultura brasileña? Podría ser, pero es muy importante ver si esos autores también, que están dando para nosotros, han escrito otros temas. Es lo que quiero decir para ustedes. También lo que ya mencioné en la conclusión. En la conclusión, como ya dije para ustedes, pueden dar también el resumen. Digo que muchas veces 300 a 400 palabras, repiten el resumen 2 veces y nos da la información por números, punto 1, punto 2, punto 3. Y pregunto a ustedes, ¿sus estudiantes, mis compañeros, escriben siempre de esa forma? Yo, Rodrigo, que saben que para escribir hago un portuñol, necesito muchas veces de una correctora de estilo, que aquí está. Entonces, imagina yo, pero qué rápido aprendió Rodrigo el español, ¿verdad? Desconfío también. Pero tengo una corrección de estilo, una correctora de estilo. Bien, entonces los puntos que nos dan también Google, pero fíjense por favor. Aquí es una conclusión de un texto que nos da en forma de números. Y 5 puntos y otra vez en conclusión. Y les pregunto, por favor, corríjame si yo estoy mal. En muchos de los casos, en resumen y en conclusión, ¿puede ser lo mismo? Al final. Pero es necesario tener los dos en la conclusión. Entonces, son esos elementos que vamos a ver nosotros dentro del texto que nos está marcando. Porque de esa forma que nos está dando la herramienta. También, si no es así, hemos encontrado también que nos da como primero, segundo y tercero la información, te organiza por orden. Entonces, como estamos viendo aquí, siempre va en resumen. O sea, le gusta resumir tanto, ¿verdad? Bien. Entonces, nos da también primero da la información, segundo y después tercero. Es un punto también que podemos ver. Claro que se puede mezclar la parte humana también. Repito, no estoy en contra de que se utilice, pero es para ver, ok, en ese camino, ok, ver la información, pero copiar y pegar la información como si fuera suya, es como hacerle la pregunta ahora, ¿por qué estudio una carrera?
porque yo estoy haciendo una maestría. Se perdió la parte de estar en los artículos leyendo, se perdió la parte de ir a las bibliotecas, porque ahora la máquina te da todo. ¿Qué estoy yo aprendiendo? Porque ahora es muy fácil hacer las tareas. Entonces, por eso es muy importante, de muchas pláticas que vamos a tener, incluso ustedes también van a participar, que aquí en el Politécnico es la primera que está haciendo de eso, o sea, a nivel, mucho como dijo en caso de la doctora Verónica, que ya hizo con sus profesores, pero también para difundir a nuestra comunidad que nos estamos preparando, que estamos preparados para eso. Es la parte importante. Y digo otra vez más, si copiar y pegar es un plagio deliberado, es un plagio que sabemos descarado, si voy a decir, ¿cómo vamos a permitir el uso de la inteligencia artificial en los trabajos? ¿Dónde está la parte intelectual? ¿Dónde está la contribución de los estudiantes? Que en 6 horas, ya voy a explicar para ustedes, pero en 6 horas, con 15 minutos, hizo una tesis de 80 cuartillas, con referencias, con todo. 100% hecha por ChatGPT, incluso la dedicatoria. Si usted quiere conquistar la chica y el chico, también te hace poemas bonitos. Bien. Entonces, es eso que quiero decir para ustedes, que cómo se va a concluir. En este caso, con cuarto, quinto, y esas conclusiones reflejan. Pero vea si la información va de acuerdo. Ese es el detalle. Voy a ser un poquito rápido para mostrar la información. Pero mostramos elementos, palabras repetidas, poca información. Y eso es algo que podemos ya detectar. Por eso es importante ver los trabajos y analizar. Pero también, platicando con los profesores, encontramos también detector que puede ver los textos que fueron generados por la inteligencia artificial. No se ponga triste, chavos. Ya las vi triste. No se ponga triste, por favor. Entonces, les voy a mostrar y voy a entrar en cada uno de ellos. Si quieren, les digo, les voy a mandar la presentación, pero si quieren tomar las fotos no pasa nada, pueden tomar. Incluso pongo una sonrisa bonita, pero bien, para que puedan ver. Ok. Y les voy a mostrar cómo funciona. Les comenté que muchas de las informaciones, como la herramienta de BART, es en inglés. El número de hablantes no mayor que el español, dependiendo, juntando a la gente de India, etc. Pero ¿qué quiero decir? Que de la misma herramienta que nos da ChatGPT, ya tiene también un generador que va a detectar si fue creado o no por la inteligencia artificial. Les digo con toda seguridad, ninguno de esos yo testé 30 herramientas, 31 herramientas que detectan similitud. Algunas yo pagué, casi 3,000 pesos, pero bien. Pero es justamente importante mostrar la experiencia que les puede apoyar, ¿no? Que no son 100% seguras, porque es algo nuevo, pero ya nos da paso para ver esa parte. Primero es conocer el tipo de texto. Si hay esos elementos muy seguidos dentro de un texto, no hay justamente esa discusión con la información que nosotros estamos leyendo, ponga un poquito de ojo. Pero la plataforma OpenAIR, en este caso, que va a clasificar el texto, ella ve en español. Tenemos, claro, dentro del Politécnico, repito, los profesores que todavía que no tienen sus cuentas de Turnitin, piden a la Dirección de Investigación, está también FormaCIP, que contesta la maestra Dianes Linares, que puede contestar a ustedes de inmediato si atienden su petición. Es muy importante tener Turnitin. Hay buena y mala noticia. Voy a empezar por la buena. Tenemos Turnitin. O sea, el Politécnico nos paga, que es muy importante para detectar las similitudes. Eso es muy importante. Y se está preparando. Turnitin ya está detectando en inglés. Pero todavía, porque de hecho la maestra, la doctora Dolores,
tuve una junta con ellos, muy pronto ya va a estar en español, pero hoy, digo 9 de junio, todavía no está. Pero les voy a mostrar, ya como ustedes van a ver en las tesis y aquí, que podemos detectar por las referencias que ya les voy a mostrar. Entonces, Turnitin nos sirve para detectar las herramientas. En inglés, 100% ya nos muestra. Dentro de la parte derecha está escrito inteligencia artificial, nos muestra el porcentaje, pero en español todavía no. Pero tenemos eso, que es muy importante, los que no tengan, los estudiantes que aquí están, pida a sus profesores la liga que ellos generan desde su carpeta para que puedan ustedes verificar sus trabajos. Es muy importante. Entonces, solo OpenAir y Copyleaks verifica en español. Este es gratuito. GPT-0, en este caso, solo en inglés. También puedo cargar hasta 5.000 caracteres. Las gratuitas que yo he probado, esas son 500 hasta 1.000 caracteres. Pero yo puedo pegar cachitos y está viendo. Ay, Rodrigo, más trabajo, yo lo sé. Pero es algo que debemos nosotros empezar a hacer, somos los primeros. Ya pronto ya va a ser también Turnitin, pero es importante detectar. Y repito, como es algo nuevo, todas esas herramientas no son 100%, voy a decir, como fiel la información. Y otro detalle. ¿Quién aquí utiliza Google Traductor o otros traductores en línea? Yo utilizo Google Traductor. Ok, perfecto. Sí. ¿Cómo es generado Google Traductor? ¿Qué sistema se utiliza? También la inteligencia artificial para hacer la traducción de los textos. No se utiliza. Okay, ¿cómo es el sistema? ¿No? Pero es importante ver que también muchas veces los ejemplos que que hicimos, en este caso que yo realicé, se detecta a través de esos softwares, de esas herramientas. Entonces, suele pasar que a lo mejor yo hago la traducción o yo pongo, porque estoy en diferentes grupos también de investigadores. ¿Y qué hace, doctora? Que dice, ay, no, ¿para qué contratar un corrector de estilo? GPT te hace. Y pone texto original en GPT. Paso aquí, ya se detecta. Entonces, es muy importante asegurar, ¿no?, esa parte íntegra, esa parte intelectual, la parte humana, porque si va a verificar, va a detectar que utilizó, por más que usted hizo la corrección de estilo, que yo, voy a ser muy honesto, yo no cambio la parte artificial por la cuestión humana, porque hay detalles, etc. Por más que te hace, te puede generar un detalle, y aún más que el proceso, el mercado editorial también se está preocupando con eso, y voy a mostrar más adelante por qué. Entonces, de esos que estoy mostrando aquí para ustedes, de esos 7, yo testé un poco más de 30, destaco esos 7 para ustedes, que detecta en español. Es OpenAir, pero hay sus fallas, nos da diferentes tipos. Posiblemente fue hecho por inteligencia artificial, completamente. Entonces nos da tipo de etapa. GPT-0, puedo cargar el documento, pero solo en inglés. Este Originality Artificial Intelligence es muy bueno, pero es pagado. $20 te da 20.000 créditos. A cada 100 palabras es un crédito. Es caro. Y es en dólar. Entonces, por eso digo que gasté más de 3.000 pesos, pero bien, la doctora de país, ¿no es cierto? Entonces, te digo a ustedes, pero vale la pena. Lo que están trabajando en esa parte es una inversión. Entonces, Originality ahí. Writer es muy bueno, también demuestra cómo también puedes identificar, pero por mientras solo en inglés. Y Copyleaks, les digo, les da 500 palabras en 3 verificaciones. Estoy diciendo que son 1.500 palabras por día. O si no, compramos la versión pagada. Pero si quieren verificar, también puede ser Copyleaks, como repito aquí, GPT-0 y la parte también que es otra, Writing Check, también nos sirven para esa verificación. Es lo que quiero estar mostrando para ustedes. Ahora llegó el momento que todos estaban esperando,
que es a practicar. Vamos a ver esos ejemplos que les mostré para ustedes. Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario, aportación? Que es muy importante la aportación de ustedes, porque como digo a ustedes, es fundamental que en sus academias, corpos académicos, en sus escuelas, incluso con nosotros, hagamos grupos de trabajos, porque se hace algunos años, ¿cuál es el porcentaje que se va a utilizar para Turnitin? Que de hecho debemos analizar esse documento antes de ver qualquer porcentaje. Es muy importante, pero sensibilizar. Y se generó en la Secretaría de Investigación y Posgrado, la CIP 14, los que van a ver, los de posgrado, que pone, ese documento fue verificado por Turnitin, software de detección de similitud, ¿sí? Y el porcentaje y la justificación. ¿Será que ahora, por eso es importante que hagamos grupos de trabajos, que llegamos con propuestas para estarnos, para prepararnos? Es importante también ahora discutir con las academias, ahora cambiar a mejor ese formato a inteligencia artificial. ¿Cuál es el porcentaje? Nada. Eso es muy importante. Por eso digo, y como mencionó la doctora Dolores, es la primera de muchas pláticas que vamos a tener en sus escuelas para discutir eso, hacer grupos de trabajos para prepararnos. ¿Por qué? Lo que digo el caso de esa magistrada aquí de México, que su tesis fue de 70, ¿no? De los 70, 60, y solo en 2023, después de tantos años, vino. Imagínense que en 30 años viene entonces de doctor McManara y que utilizó el chat PhD, imagínense, ¿no? Entonces es importante esa discusión y que empecemos hoy a llevar eso para sus grupos, en sus escuelas. Platiquen. ¿Es necesario? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar? Doctora, ¿quieres comentar? El micrófono, por favor, maestro, para la maestra Imelda. Es para la gente que nos ve desde casa. Desde casa, para que les pueda escuchar su pregunta, maestra, por favor. Sí, maestra, adelante. Buenos días a todos. ¿Se ha avanzado acerca de cuál es el porcentaje idóneo para declararlo un plagio? Ok. De hecho, plagio, muchas gracias, maestra, por su pregunta. Plagio es toda información que yo doy fiel del autor y no doy los créditos. Ese es un plagio. Entonces, plagio es cuando yo utilizo la información y no doy los créditos. Entonces, porcentaje de plagio en la tesis, 0. Pero todo va a depender, estamos hablando de porcentaje de similitudes dentro de una tesis, va a depender. El alumno citó, porque es lo que vamos a ver en este documento, que se cita, claro, que yo no porque yo soy hijo de Walter Mercado, que un espíritu viene a decirme las cosas y voy a poner la tesis. ¿Dónde saqué yo la información? Entonces, esa información debe estar citada. Yo no espero una tesis con 0% de similitud, como vamos a ver ahorita. Yo no espero eso. Pero, primero, debe estar bien citada, parafraseada con la norma, si es de EEE, si es la norma APA, que parafraseos. Si son citas con menos de 40 palabras, de acuerdo con la norma APA, se utiliza las comillas. Más de 40 palabras, debemos nosotros poner la sangría. Entonces, yo utilizo como trabajo los temas ambientales con partes de Sermanat. Sabemos que una ley, teoremas, no se puede parafrasear, o sea, las leyes, pero se debe citar. Entonces, yo digo un 20-25% de acuerdo con esa información citada, parafraseada de los créditos, creo que es aceptable. Si llega una tesis con 100%, ahí ya puedo cortar los brazos porque hay malas prácticas y después mi nombre va a estar en el universal, plagiador. Entonces no quiero eso. Pero contestando su pregunta, porcentaje como tal es justamente, no me gusta decir tanto porcentaje porque depende del área de estudio. Muchos aquí son de sociales, saben que necesita citar leyes de economía, etc. Entonces va a dar similitud, pero va a estar citado. Pero lo mismo que estoy comentando ahorita, debemos hacer ahora con la inteligencia artificial. ¿Dónde está la parte humana, intelectual de ese estudiante, de ese colaborador? No sé si hay algún comentario. ¿Puedo seguir? Ahí vamos a hacer los comentarios.
Aquí regreso, no termino todavía, son las referencias que ustedes van a ver, que de hecho son artículos ya de Emerald, ya artículos de revistas JCR, de Journal Citation Report, que ya están abarcando ese tema. Les dejo como sugerencia, son artículos que nos sirven para tener base de lo que está pasando, principalmente en la cuestión de la ética. Entonces hago la sugerencia, repito, ustedes van a recibir esa información. No termino, pero aquí dejo mi correo, después pongo otra vez. Yo soy Rodrigo Florencio, es rflorencio@ipn.mx, ese es mi correo. No termino todavía, pero para ya pasar para el internet. Entonces, cualquier duda también a la Secretaría de Investigación Posgrado, también su correo, a la Dirección de Investigación, porque justamente estamos haciendo una colaboración para sensibilizar toda la comunidad politécnica. Por eso es importante que se sumen más personas, más expertos preocupados con esos temas y que hagamos grupos de trabajos en las escuelas para que se den propuestas, porque es algo nuevo. ¿Será que la mejor vamos a tener que tener desde el reglamento, donde hay la parte ya ética, también acerca del uso de la inteligencia artificial? Entonces, por eso es importante que toda la comunidad discuta acerca de eso. Pero es importante también ver esos elementos. Entonces, rflorencio@ipn.mx. Vamos ahora para la parte de la búsqueda de artículos que se utiliza, ya publicados, que utiliza la inteligencia artificial. En el pasado, nosotros buscábamos Pokémon. Ay, voy en la esquina, voy a buscar Pokémon. Ahora lo que vamos a hacer es buscar artículos que utilizan ChatGPT. Voy a mostrar aquí algunos ejemplos que sí nos llaman la atención y concluyo con la tesis que ustedes tienen ahí. Bien, voy a abrir 4 documentos. Estoy mostrando artículos de Springer, Elsevier y también de otras editoriales. Un segundito. Ok. Voy a empezar con este, es un JCR, es un cuarti 1, esta Toxins, y fue publicado, ¿cuándo fue publicado? Fue publicada ahora en 4 de marzo. Voy a subir un poco más, 4 de marzo, ¿ok? Entonces, aquí está la parte. Publicado, un JCR, cuarti 1. Para los que no saben qué es un cuarti 1, es dentro de Journal Citation Report, se divide en 4 blocks, así voy a llamar, versus su número de citas y versus de las ediciones, se hace esa medición y nos da justamente los más citados, con más impacto, etc. De manera súper sencilla, así digo para ustedes. Y cuarti 1 es con más prestigio, con más impacto, más citas. Y ese artículo es un cuarti 1. Y voy a mostrar para ustedes, ya voy a pasar porque son 4 ejemplos. Voy a llegar a la parte de la metodología. Perdón, discusión. Discusión. Y voy a ampliar un poco más. Menos para que se puedan ver. Ok, completo. Los que están a fondo, ¿logra ver? Ok. Maestra Maribel, doctora Maribel, gracias por estar aquí, que gusto verla también. Ok. Aquí les voy a mostrar y voy a parar aquí. Dentro de la discusión se encuentra eso. Y no hay ninguna relación. Y les voy a abrir eso. Voy a poner... só um detalhe. Por isso digo que ChatGPT se utiliza por diferentes idiomas. Antes de México, eu viví em Asia, em uma isla chamada Timor-Leste, e su idioma habla Tetum. Voy a hablar en ella en Tetum. Voy a poner de Acalay, que es como está. Os de Acalay.
Ok. También quiero decir a ustedes que los que nos están acompañando por las redes sociales, hagan sus preguntas para que también podamos contestar. Su participación es muy importante, como ustedes también aquí están. Hagan las preguntas por las redes sociales y también después de ese video va a estar en YouTube para la consulta. Entonces aquí yo puse Yacalay, quiero decir, en este caso, ¿cómo está? Entonces, creo que me dio, en este caso no fue, me dio indonesio, pero voy a decir, Hatene Tetum, que nesse caso se entende Tetum. Ahora sí, ahora es el idioma que quiero yo. Porque me dio indonesio. Antes hablaba 7 idiomas. Entonces aquí me dio incluso Tetum, que es la lengua que ustedes, mejor, ¿habían escuchado hablar de Tetum? Timor Oriental. ¿Entiende? Ahora voy a preguntar si ella habla indonesio, que ya vimos que sí. Entonces voy a preguntar cómo está. Aqui está. Nesse caso, para acabar. Ok, Bahasa. Ok, ahora sí. Já me dá em indonesio. Imagínense. Alguém que habla indonesio? Ok, Tetum. ¿Ella sí? Bien, entonces quiero mostrar para ustedes solamente eso. Regreso. Y aquí, mira. ¿Se pueden fijarse ustedes qué nos da? Respuesta generativa. ¿Qué hago yo? Quiero hacer ese documento. Entonces lo que hago, lo copio. Y llevo para el documento. Entonces el documento que yo les mostré, que ya desapareció, pero que baja un poco más, es lo que estaba... ya lo pasé, ¿verdad? Ok, ya lo pasé. Ok, gracias. Aquí. No sé por qué lo apagué. Gracias. Es que abrí 2 veces, ¿no? Aquí, gracias, muchas gracias. Ok. ¡Tarán! Eso de dónde... Porque si ustedes... Voy a bajar tantito. Los que hablan inglés me pueden apoyar. Lo que está escrito aquí, en las primeras líneas, ¿hay alguna relación? No. Entonces, ¿qué concluimos nosotros? Que la mejor o afirmamos que utilizó GPT? Porque les comento, maestro, yo estoy en diferentes grupos que la gente ya no quiere más pagar. Digo, algunas personas prefieren ahora utilizar GPT para hacer la corrección de estilo. Puede ser que la mejor hizo la corrección de estilo. Pero, si esas fallas estamos detectando a gente que es un poco más lista y ya quitó eso. Pero, si hay doctores, investigadores para artículos JCR, en este caso hubo fallas de la editorial, hubo fallas de los revisores. Eso sí, debemos asumir. Pero aquí está. Entonces, ¿creen que nuestros estudiantes, nuestros compañeros, lo utilizan? Por eso es importante esa discusión de crear ya lineamientos para ver cómo vamos a actuar de aquí para adelante. Entonces, finalizo eso. Voy a mostrar otro también, porque de hecho son muchos ejemplos para mostrar para ustedes. Voy a salir. Ese otro artículo, es parte de Elsevier. Y voy a bajar lo mismo. Creo que están las referencias de ese. Aquí, no, perdón. Estaba aquí. Mira, voy a ampliar un poco más. Ese está en lo que llamamos pre-review, que todavía está siendo revisado, pero ya está disponible en línea. Entonces, lo que encontramos aquí, y voy a ampliar un poco más, y les pregunto, o sea, discusión, quiero que sean los resultados. Ok. Voy a destacar tantito. Aquí está. Perdón. ¿Hay relación, resultados con discusión y esa palabra? Para ustedes, ¿hay alguna relación? ¿Qué pasó? Copió y pegó. Y pregunto otra vez, es muy importante sus participaciones. ¿Ya había imaginado que GPT ya podría estar en los artículos científicos? Entonces, ¿qué pasa?
No, con sus alumnos, ¿cómo vamos a hacer? No, doctor. Entonces, es la parte importante y por eso pasar para ustedes esos elementos de cómo vamos a detectar. Ahora, si antes yo iba con los ojos abiertos, ahora voy a estar así también con la boca, ¿no? Y viendo, ¿no? Por eso, repito, esa preocupación de Politécnico para nosotros. Y digo, primeros de muchas pláticas que vamos a tener, vamos a sus escuelas para que tengamos un grupo de trabajo y ya tener un documento preparado. Es muy importante ese lineamiento. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que digo, ¿no? La doctora Verónica, que vimos ahora, doctora, ¿no? Un mundo de malas prácticas que estamos encontrando. Y las preguntas que hice para ustedes, tenemos herramientas. Primero, ver tipo de texto. Sensibilizar nuestros estudiantes de las consecuencias de no tener la integridad académica. Y cuando hablamos de la integridad académica, está la honestidad, está la parte ética, está el compromiso y asumir responsabilidades. ¿Alguien aquí que está en el doctorado, aparte de maestro Ángel? Ok. Imagínense, ¿cuál es su doctorado en qué es? Ok, sí, químico-biológicas, ok. Son 4 años, ¿no? A veces voy para el quinto. Imagínense, 5 años de trabajo y después perder mi grado, como ha pasado. Entonces, ¿dónde está esa parte? La discusión. ¿Será que una máquina va a sustituir, va a suplir ahora lo que hacemos con los artículos? Porque ya nos da, es fácil. Vamos a ver más. Bien, entonces finalizo con ese también para mostrarles. Y ahora utilizo este otro journal que aquí está. Voy a poner la misma. Ok. Ok, aquí ya fue un poco más descarado. Perdón la forma como le digo a ustedes. Aquí utiliza un poco más creo que 3 veces utilizó en ese documento. Aquí les voy a destacar. Había visto otro que ya lo perdí. A ver, no veo, disculpa, perdóname. De lado aquí, ¿no? Aquí, ya, gracias. Aquí, ¿verdad? ¿Hay otro o no? Ok, por mientras. Aquí, pobrecito, está utilizando la versión gratuita. ¿Y cómo sabemos? Exactamente, Doc. Entonces aquí les dije a ustedes, ¿no? O sea, que claro, no puso el resumen como tal. Yo no leí todo, pero fue como fui encontrando número de palabras y fui poniendo eso. Pero fui copiando y se me olvidó quitar eso. En la misma herramienta, por eso en el próximo encuentro vamos a discutir, hay la parte de copiar que no te da eso. Pero aquí copió. Imagínense, ahora que termina el registro para el SNI, que ahora es 15 de junio, doctora, termina el registro para el SNI, ahí los revisores no ya detectan esa parte. Yo tenía SNI 2, ahora voy a estar por fuera, ¿no? Porque por eso digo, es algo nuevo, es la primera iniciativa que estamos tomando nosotros, pero todos los organismos, CONACYT, Politécnico, la CEP, todas las universidades, están unidas para ver qué vamos a hacer. Bueno, creo que usted también tampoco está en contra del uso, pero al contrario, pero que sea de manera responsable. Esa es la parte, de qué manera responsable vamos a utilizar, caso de la doctora Verónica, esa preocupación, cómo vamos a tener esse uso responsable. Finalizo só para seguir mais, sei que já passei de tempo, doutora, já estou finalizando, senão me vão cortar meu micrófono porque hablo muito. De hecho, já va a quedar, hoy es viernes, viene espada brasileña para la comida, ¿es cierto? Ok, para seguir con nosotros. Bien, finalizo ya esa parte. Y ese documento también, que está en peer review, es de Springer también. Aquí está la parte final. Aquí porque eso yo estaba analizando para preparar para ustedes. Está en las referencias. Y me genera la preocupación también. Aquí al final, dentro de ese documento, encontramos, para mí es más preocupante eso. ¿Y por qué digo para ustedes? Porque puede ser falsa. ¿Ok? Bien, entonces finalizo de esa forma. Voy a finalizar aquí. Y ahora voy a mostrar para ustedes, aquí tengo diferentes páginas abiertas.
Pero a los profesores que desean, a los estudiantes, de estar buscando no más Pokémon y sin buscar artículos que pueden ser generados por GPT, es como yo hice, está cargando la información. A través de PubPeer, son artículos que están para revisiones, pero ya puedo yo publicarlos, o sea, para que pueda ver. Está, a ver si me abre porque el internet, no tengo internet, pero yo puse las palabras, lo mismo, generar respuestas, y me da entonces todos los artículos que están en revisión, que están publicados, ya nos muestra. Entonces, por eso estoy encontrando esos, se me fue el internet, ok, pero es como podemos nosotros estar localizando essa información, ¿sí? Entonces, para que pueda ver, es PUB, Pablo Uva, Unión, Brasil, PUIR, como papá, doble E de escuela y R de ratón.com. Y ahí ustedes ponen las palabras que quieren, incluso para los que están investigando. Aquí hay de nuevo, que está por salir, ponen sus palabras. Y entonces fue ahí donde yo encontré esa información. Bien, ahora les voy a mostrar aquí ya directamente de la página. Bar de Google es solo en inglés. Entonces yo puedo estar encontrando las informaciones en inglés. Por ejemplo, voy a preguntar, ¿quién es el presidente de Brasil? Me da que es Lula, ¿no? Ok. No me dio nada, pero... no, estoy sin internet, pero... Ok, gracias. Me da que es Lula. Ahora digo la diferencia. Bar, la información es de semana, hace poco. Y voy aquí en GPT, voy a abrir un nuevo chat. Tengo la versión pagada, por eso me aparece GPT-4, diferente de los que tienen solamente la versión gratuita. ¿Qué es la diferencia? No sé, maestro. Yo no veo tanta diferencia, más el número de palabras, no sé usted también. Y es un poco más rápido. Ajá, un poquito, pero te da más caracteres. Es la diferencia que puedo yo destacar para ustedes. Pero voy a preguntar en español, ¿quién es el presidente de Brasil? ¿Ok? Aquí nos da la información que hasta septiembre de 2021 va a dar, creo que así va a entender, va a dar que fue Bolsonaro. Ok. Sí, la información. Ya da, justamente. Pero esa es la cuestión, que los que tienen la versión gratuita, entonces no va a tener la información actual. Por eso digo para ustedes que la versión gratuita hasta septiembre de 21. Entonces, si ustedes ven en sus tesis información de 21 para atrás, pero 23 no, es un punto también que se puede estar desconfiando. Voy a intentar otra vez. Hay un error aquí en la cuestión de internet. Ok, vamos a intentar otra vez. Ok. Lo que digo para ustedes nos da Bolsonaro. Entonces, por información de Google, pero si yo no domino en inglés, ¿dónde mi alumno va a venir? Mis alumnos de media superior van a pagar 400 pesos. A lo mejor no, eso sí, no es nada, puede ser. Pero por eso me estoy enfocando más en GPT. ¿Estamos bien? Ahora les voy a mostrar Turnitin. Repito, si no tienen sus cuentas, solicita la dirección de investigación formacip@ipn.mx. Con la gente de la dirección, la maestra Dianes va a contestar a ustedes rápido porque estamos todos unidos. Digo, mismo que estoy en la ICIME, pero estoy apoyando, estamos unidos por ese tema para que tengamos profesores también conscientes acerca de eso. Bien. Entonces, lo que vamos a mostrar ahorita es Turnitin.
sirve para detectar similitudes. Y repito siempre, no se casen con el número que ya nos da. Si me da 30%, verifique antes. No se, si quieren casarse, cásense, ¿no? Pero, o sea, digo, no toma eso como algo fiel. O sea, primero debe analizar. Bien, estoy con un detallito en internet, pero voy a mostrarles el archivo. Quería mostrar para ustedes, pero vengo desde acá, porque tengo la tesis. Les iba a mostrar desde la página, pero voy a mostrar desde aquí. Ahora se la encuentro porque son tantos documentos, pero ya les voy a mostrar porque se la bajé. Ok, ya. Bien. Fue lo que les mencioné. Normalmente los profesores que utilizan Turnitin ponen filtros. Utiliza filtros porque sabemos que las similitudes salen de dónde, profesora? Salen de las referencias también. Entonces, para que no dé un alto número, eliminamos citas, eliminamos referencias y también coincidencias menores, 8 palabras. Les pido, por favor, que ahora hagamos 2 análisis. El mismo sistema, no voy a bajar nada. Primero, el documento sin nada de filtro. ¿Por qué? Una tesis de 80 cuartillas, como pueden ver, aquí está, digo que todo es ficticio, la información. El maestro se llama Ángel de Jesús McManara Brades, pero como estaba conmigo, yo puse Ángel de Dios, McDonald. Entonces, pero sí su nombre, hay también el nombre de la doctora y también mi nombre. Entonces es la parte, pero como vemos el documento. Ok, sabemos que el nombre de Politécnico es una similitud menor. Entonces, a los que están de casa también están viendo, nos pueden acompañar, fue la tesis que ustedes estaban verificando, es eso. Ok, entonces estamos viendo sin nada de filtro. ¿Qué quiero decir? Yo mantuve todo. Entonces aquí está. Agradeço a la gente que aqui está comigo, minha querida Mari Carmen, muitas graças também. Agradeço a todos, e Mérida também te pongo aqui, le agradeço, muitas graças a todos, não? E agradeço enormemente a Deus, de verdade, não? Parei de sofrer, tuve que fazer isso também. Então, hago todo o agradecimento, não? E, em próprio agradecimento, em resumo, quero expressar meu profundo agradecimento a Deus, graças a Deus, não? E justamente a meus padres, a amigos, como está, não? Casi empiezo a llorar porque ya concluí la tesis. Bien. Y bien, en mi índice, como tal, es normal que aparezca, porque son similitudes menores. Ok. Aquí, ok, es para reducir. Yo no puse nada de filtros, entonces es normal y es una similitud menor. Pero, fíjense, voy a ampliar un poco más. ¿Para qué? ¿Está bien así? ¿Mejor? Ok. ¿Qué estamos viendo? En la revisión de la literatura, pero son palabras, no marca frases como vemos que dice, ok, claro que necesito, ok, voy a parafrasear, pero bien. Pero no marca como tal, como desconfiar. Aquí es mi resumen, ¿no? Las palabras claves, porque de hecho es lo que suele pasar. En la introducción, a lo mejor, ponga comillas, etc. Podría ser, ¿no? Pero llega parte que sí está marcando, pero son similitudes menores, que podría yo decir, pongo 10 palabras y lo quito. No, porque son similitudes menores, ¿ok? Era como podemos ver nosotros aquí. Los capítulos, metodología, pero, ok, ¿por qué tanto, no? Entonces aquí 5 palabras podría estar, como les digo, parafraseando, pero ve que a cada 400 palabras, en resumen, en conclusión, no, el tipo de información. Pero las preguntas, ¿se acuerdan que les mostré? Normalmente, si yo hago las preguntas, puede ser que así pongo yo, tipo de investigación, etc. Pero lo que más llama la atención de ese documento es mostrarle
essa parte acá. São as referências. Bien, foi lo que les comenté. Eu espero que todo que estamos haciendo se detecte. Por eso primero hacemos sin nada de filtros. E aqui, se não marca completo, o que quer dizer? Vamos a tentar, já tenho internet, vamos a buscar esta informação. Primeiro, mira, eu não puse filtros para as referências. Perdão, eu não puse filtros. Então, como eu não puse filtros, que esperaria? Que marcara essa referência, porque está disponível em linha. Se não marca, que é isso? É inventada. Vamos ver se já tenho internet para mostrar-lhes. Algo sencillo que vamos fazer é utilizar Google Escolar. Ok, não tenho internet, pero algo sencillo seria utilizar Google Escolar. Já les adelanto. Nada, porque não viu? Ok, já les adelanto que não vamos a encontrar. Por quê? Foi generada de acordo com o meu interesse. Então, se a tese de seus estudantes, de seus companheiros, vemos isso, porque sí tinha que estar marcando porque é de 2018. Por isso estou mostrando para vocês as citas que me dão de 2021 para atrás. Claro, se utilizo a versão pagada, aí, Rodrigo, seu discurso entra outro. Não, pero desconfia. Pero, também, maestro, se não está marcando, ojo, é um ponto importante. A parte que vimos, frases repetidas, em resumo, em conclusão, esse é um dos pontos. Eu empeço a publicar documentos a partir de 2016, 2017. Empeço eu a publicar. E aqui nesse caso está o maestro McManara. E le vou perguntar, por isso que agradeço a presença também dos amigos. E pergunto, maestro, esse documento é suyo? Não. E é ele? O autor? Não é suyo. Então, porque eu puse, dá-me, por favor, a informação do maestro McManara, do investigador, que trabalha a parte de transporte, etc. Me deu essa. E não é suyo. Me dá a informação, podemos encontrar esse, mas com outros autores. Então, desconfiem dessa informação. Se esse não está marcando, porque também não é real. Creo que já me abriu o Google Escolar. Vou copiar este que aqui está. Mira, não está. Regresso com esse de Young. Espero que sim. Começamos com o Google Escolar. Tadã! Não está. Então, é uma informação não verídica, pero que me deu de acordo com minhas necessidades em ChatGPT. Então, era por isso que eu queria mostrar para vocês que a informação, se eu uso na FAI, as páginas já não existem quando eu a utilizei. Então, também, se vou trabalhar, professores, com a norma APA, onde está a direção, creio que pede a fecha. Incluso com o IEEE, a fecha quando foi acessado. É importante, são pontos que vamos nós verificando. Se estão utilizando GPT para os artigos científicos, les vou assegurar. Seguramente já les tocou uma tarefa hecha com carinho em ChatGPT. E para concluir, era o que eu queria mostrar para vocês. Les vou deixar um poema. Um poema com carinho, um poema corto para meus amigos dele. IPN com carinho. Se a internet, se não, deixo para a próxima. Ok? Les dejo um poema com carinho para vocês. En el IPN, amigos queridos, ya en la intimidad con ustedes. Nuestro lazo, gracias. Muchas gracias. Ay. Pero voy a declamar ese poema que dice, ¿no? En el IPN, amigos queridos, nuestros lazos se han fortalecido. Con ingenio y dedicación en cada paso, juntos hemos construido
un gran lazo. Mira, esta rima hay, ¿verdad? Ok. Y las aulas y laboratorios, compartiendo risas y conocimientos. Sí, ¿verdad? Forjamos sueños y metas ambiciosas. En cada desafío siempre valerosas. Somos la familia unida y fuerte. Qué emocionante, ¿verdad? Bien, ahí seguimos para concluir. Donde la amistad es nuestra suerte. Caminamos juntos, mano a mano. La técnica servicio de la patria. Pero bien, superando obstáculos con tensión y gano. IPN, hogar de saberes y enseñanzas, donde creamos historias, esperanzas. Con cariño y gratitud, hoy les digo, amigos del IPN, los llevo conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Ahora sí, gracias. Gracias. Bien. Muchas gracias. Claro, yo feliz pudiera haber hecho ese poema, ¿verdad? Ya está pensando, ay, voy a mandar para mi novio, ¿verdad? Ya está, yo sé, ya voy a utilizar GPT. Pero la tesis que acabamos de ver, 100% fue hecha, la tesis, esa que ustedes vieron, que ustedes desde casa, de la escuela, nos acompañaron, 100% fue hecha acá. Gastamos 6 horas con 15 minutos para hacerla. Y si pasara por Turnitin, podría ser aceptada. Claro, correcciones. Pero nada fue hecho por mí. Todo por la máquina. La portada, no, sí, solamente voy a decirlo, pero 100%. De dedicatoria hasta las referencias. Entonces, si queda la reflexión, ¿qué es eso? ¿Cómo vamos a llevar eso para nuestras escuelas? Vamos a poner lineamientos, cómo vamos a enfrentar esos retos, que es justamente con esos elementos que acabamos de ver. Veo a la doctora Mónica muy preocupada, pero es sensibilizar. Maestro también ya veo que ya venía, sabía lo que ibas a ver, ¿no? Y también se está preparando para eso, ¿no? Pero sí es importante esa parte. Entonces, a los de casa, manda sus preguntas, por favor. Y también ahora pasamos para la sesión de preguntas, doctora. Por favor, ¿usted primero, maestro? Adelante, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Julio Rojas. Venimos en equipo de la ESAT Camachalco, la Escuela de Arquitectura. Y tengo tres. Uno es un planteamiento. Finalmente, ahorita que vimos todo el avance de la inteligencia artificial, bueno, toda la parte generativa, empezamos a planear un curso intersemestral. De hecho, aquí está Gaby. Ella va a dar la parte, bueno, como comentario, este curso lo vamos a dar entre 12 personas. Gaby va a hacer la parte de imagen y de los PDFs generativos. Aileen, que ella es arquitecta, va a dar toda la parte de software de arquitectura, porque es de verdad nos voló la cabeza cuando vimos toda la parte de inteligencia artificial para arquitectura, y yo voy a dar esta parte presente de ChatGPT, etc. Aquí don Jorge nos va a echar la mano en toda la logística, pero hay otros maestros que van a dar la parte de cómo usar la parte de arquitectura. Nos gustaría invitarlo a dar a la sección de posgrado, bueno, en general a toda la escuela que se apunte, esta parte, ¿no? de Turnitin y de cómo poder verificar, etcétera, porque para ellos sería genial hacer toda la verificación y, bueno, ojalá podamos ser 13 personas las que estemos dando este curso intersemestral, que, bueno, finalmente va a durar una semana. Y para una semana jamás habíamos ocupado a tantas personas. ¿Por qué? Porque la demanda de la información es muchísima. Esa es una parte, la invitación. Otra parte, la semana pasada verifiqué con mi hijo va en sexto de primaria, le dejaron una tarea, finalmente un cono con base de octaedro, le pidieron calcular toda la parte de densidad que pudiera haber en en esa figura. Él hizo los cálculos, él hizo todo por aparte y me dijo, oye, ¿podemos comprobarlo por ChatGPT? En efecto, lo comprobamos y resulta ser que nos dio otro resultado. Nos dio en efecto todo el procedimiento perfecto, pero el resultado era diferente. Volvimos a verificar mi hijo y yo todas las fórmulas, todos los cálculos, y me dice, pero ¿por qué no me da? Estaba frustrado.
Dice, pregúntale, ¿por qué no da este resultado? Y en efecto, le pregunté, a ver, tú me das 80.32, pero ¿por qué no me das 8.64? Lo puse y luego me dijo, una disculpa, no hice cálculo. Entonces, para los chicos que están aquí en ingenierías, ojo con usar ChatGPT para hacer cálculos, porque en definitivo podemos comprobar el procedimiento, pero el cálculo no está hecho precisamente para hacer el cálculo matemático, está hecho para hacer el lenguaje generativo. Así es. ¿No? Sí, y bueno, la última es, no sé si tú has conocido Chillbot. Todavía no. Todavía, ojalá lo conozcas. O sea, no entré eso, estoy buscando, pero todavía no he entrado a... Ok, no voy a adelantar ni Sí. voy a hablar porque tú y yo ya sabemos para qué es. Ajá, sí. Entonces, creo que para los maestros y los doctores va a servir mucho porque ya nos dieron la vuelta otra vez, ¿no? Ujú. Pero bueno, ok, yo lo dejo ahí. No quise mostrar, o sea, primero que, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. No sé si es solamente para la comunidad de la ESA Tecamachaco, si también las demás personas pueden participar, que son acciones como ya hizo la doctora Verónica en la ESA Ticomán, ahora ustedes en Tecamachaco, que es la preocupación, fue lo que se mencionó al principio, que debemos hacer, tener nosotros y acciones. De verdad, con gusto, al final platicamos de esa parte. Muchas gracias. Y lo que dijo, su nombre, perdón, fue doctor Julio, que, maestro, sí, profesor, que justamente ya está con esa preocupación, pero lo que pasa, si de manera sencilla, para los artículos científicos, copió y ya pusieron, imaginen los cálculos. Entonces, cierta información sí puede utilizar, por eso cuando me preguntaba, ¿está de acuerdo? Me dijo que sí, pero no confiar 100%, y no más por los cálculos. No va a sustituir la parte humana, digo todavía, ¿no? Pero los cálculos, pero si su hijo tuvo la frustración, el pobre abogado, que ahora va a perder su título, su frustración, ¿verdad? Entonces, no confíe en todo. No sé si tienen más preguntas, comentarios. La aportación es muy bienvenida, es muy importante. Y también no sé si tenemos desde internet. Ok, hay una, ok. Mientras, por favor, adelante. Sí. ¿Me escucha? Sí, Yo soy Esteban, estudiante de la UPIDI. Tengo dos preguntas. sí, La primera va relacionada con lo que nos platicó acerca de las cosas buenas y malas de la pandemia. ok. Yo, desde mi punto de vista como estudiante, tuve muchas situaciones en cuestión de encontrar información en línea. Mucha de esa información era digital, libros en PDF o artículos. Mi pregunta es, ¿el ChatGPT tiene acceso a artículos de paga y de acceso libre o solamente son artículos de acceso libre? Ok, voy a contestar desde mi experiencia, también el doctor Julio puede decir. Estoy investigando eso desde abril. Entonces, todas las preguntas que yo hice para los ejercicios, dice que cierta información no tiene. Y si me da la información, son informaciones que vimos que no son reales. Entonces, siempre dice en algunas de las partes que consulte Web of Science, que consulte Scopus, otras bases como Emerald, etc. Porque dice que no tiene esas bases. Y muchas veces, ya hago otro tema entre paréntesis, que tenemos acceso a Scopus, a las bases de datos que apoya a ustedes como Springer, como IEEE, y usted como estudiante, tú como estudiante, puedes accesar con su correo politécnico, entonces tiene acceso a esa parte, fue lo que hicimos nosotros. Pero lo que encontré que muchas veces SVR, etc., no da como el acceso como tal de algunos documentos. Entonces, te va a dar la información, pero digo, no confíes porque puede ser, en un caso como mencionó el doctor, que la información no puede ser correcta o no es verídica. Entonces, vimos los casos que aquí puse, que me dio la información porque yo insistí, hay una disculpa como tal, ella siempre se pide disculpa, ¿no? Pero yo digo que no es verídica la información. Pero si quieres al final también te digo cómo podemos consultar a Web of Science, cómo puedes tener ese acceso, ¿sí? Ok. Y mi segunda pregunta Sí. va relacionada con la parte de integración entre la formación académica que tenemos como estudiantes de nivel superior o de investigación, posgrado.
Yo hasta la fecha sigo teniendo dentro de la carrera profesores que a este tipo de herramientas, de tecnologías, no las permiten por los puntos que ya estableció, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuál sería su estrategia para iniciar, digamos, esta transición en el uso de inteligencias artificiales en la formación profesional? Porque mientras que los profesores nos piden información, artículos nuevos, pero nos dicen que consultemos fuentes convencionales como libros o artículos que muchas veces son ya de años anteriores, ¿cómo poder hacer esa transición? Claro que sí. Yo siempre estoy de acuerdo, siempre digo que es muy importante, tu nombre, perdón, ¿qué fue tu nombre? Esteban. Esteban, que las bases de datos que tenemos nosotros, que consulte las fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? El conocimiento nuevo por excelencia, que son los artículos científicos. Y esos artículos, esos también son resultados para su área de UPIB, ¿verdad? Que te va a servir para que puedas estar consultando, que son los artículos que tenemos acceso a través de la biblioteca digital de Politécnico. De verdad, Poli hace una gran inversión para esos documentos. Entonces, por eso yo siempre insisto que primero es esos artículos, las fuentes secundarias, que son ya los libros, pero también tenemos libros actuales que nos apoyan. Y la literatura gris, que en ese caso voy a llamar las páginas de internet, así voy a llamar de manera sencilla, sale la información como de ChatGPT. Pero es claro que es algo como facilita, Esteban. Mi conocimiento facilita justamente de obtener rápido la información. Pero todavía, por ser algo reciente, está mezclando información real con información ficticia. Entonces, claro que de 2020, por eso digo que fue un gran avance, hasta ese día de hoy, como están cambiando las cosas, que antes, si no usábamos Teams, la gente no acompanhava, como ahora está por YouTube, etc., incrementou muchísimo eso. También debemos cambiar. Ya hay justamente la información que acá, por eso vimos los peer reviews que todavía se están publicando. Va a pasar por revisión, pero ya está publicado. Es como tener el acceso a la información nueva. Entonces, a veces lo que suele pasar en muchas escuelas es que yo no tengo ese conocimiento de cómo acceder a esos recursos, que es las bases que tenemos, porque, por ejemplo, de UPIB tenemos nosotros, de ciencias biológicas, artículos científicos interactivos que te va a cachar para que empieces a buscar a través de esos recursos de Politécnico. Lo que suele pasar muchas veces es que yo desconozco esos recursos y por eso voy por Google, por eso voy por el blog de Lupita, voy por Wikipedia, pero ahí es la información, pero sí tenemos, si quieres al final yo te muestro cómo podemos acceder, pero insisto, como tus profesores, que consulte los artículos actuales, que se hay los libros a través de bases como Springer, como Web of Science, como IEEE, como ACM, como Biological One, entre otras, es mi recomendación. Pero repito lo que dije al doctor Julio, no estoy en contra de utilizar GPT. Para cosas sí se puede utilizar, pero la parte responsable, la parte ética y asegurar que la información que tú vas a poner sea plasmada con tus propias palabras, sea consultada con los artículos científicos que yo estoy encontrando, que sea una búsqueda exhaustiva de la literatura real. No porque yo empecé ese mes en febrero, en septiembre voy a regresar de vacaciones y tengo que entregar en octubre. Mañana lo hago. Voy a Cancún, voy a Acapulco y GPT. Eso yo no recomiendo a ustedes. Lo que recomiendo es justamente una búsqueda exhaustiva y comparen la información como hizo el doctor. Eso sí se vale, pero no copiar y pegar como los compañeros de los artículos que les mostré. Tenemos una pregunta, también. Bueno, yo soy Demian, soy un entusiasta de todo lo que se trata de inteligencias artificiales y tengo dos preguntas. Si utilizas Bard, obviamente te lo escribo en inglés, luego le pides a ChatGPT que te parafrasee lo que vas a sacar. Aún así, ¿podría ser detectado la utilización de la inteligencia artificial por estos filtros? Sí. Lo que yo hice, repito a todos, yo no soy de computación, solamente yo trabajo con la parte de la integridad académica, pero yo hice ejercicios, lecturas para poder hacer esa plática con ustedes. Lo que he detectado, Demian, es que yo tomo en inglés, como de Bart, como acabas de decir, paso para Google Traductor,
y regreso la información si me detecta. Lo mismo yo hice por GPT, que me está identificando que fue utilizado. Hay fallas. ¿No? Eso quiere decir que hay fallas. A veces un alumno ahí, doctor, yo no lo hice, pero aquí me está mostrando. Pero entonces hay fallas. Pero yo digo, con los ejercicios que yo he hecho, que sí fue detectado. ¿Sí? Pero utilizando esos softwares, utilicé el software Originality Artificial Intelligence, fue pagado y sí fue detectado. Entonces yo digo que sí. Y la segunda pregunta es, ¿por qué? Bueno, ¿el Politécnico tiene algún plan de desarrollo a futuro sobre algún plugin que se puede utilizar en ChatGPT en la parte pues de paga o de manera gratuita? Pues por ejemplo, no sé, ahorita están desarrollando un plugin para ligarlo a Sci-Hub para poder tener acceso a artículos científicos y poder de esa manera pues redactar artículos que no se vean tan dudosos. Claro que sí. Entonces, ¿se podría llegar a este punto en el que la inteligencia artificial conviva con la academia para la creación de artículos científicos y que de esa manera se pueda generar conocimiento de manera más rápida para un rápido desarrollo humano? Mira, la pregunta del compañero fue si Poli ya está haciendo algo. Hasta mi conocimiento que tengo entendido hasta ese momento, yo digo que no. De hecho, está la doctora para que ella está en la Secretaría de Investigación. Yo digo que este momento no, pero es el futuro. La mejor para generación de artículos, pero dónde está la información, cómo se va a generar. De hecho, hay videos ya de otros investigadores que es a favor de utilizar GPT para los artículos. Yo estoy contrario, porque de hecho puede tener malas prácticas. Eso yo no estoy de acuerdo. Pero digo para un futuro si puede haber eso, porque es la tendencia que se tiene. Acaba de mencionar también el tema de Science Hub. ¿Todos saben qué es eso? Es la chica y el cuervo. Ok. De hecho, por ejemplo, yo no tengo acceso. Es el enemigo de las editoriales. Yo, ¿verdad? Yo no tengo que pagar $35 por un documento. Me pongo el DOI y ese DOI ya me da el documento. Es lo que se hace. Pero nosotros en Poli tenemos acceso, de verdad, a más del 90% de la literatura, porque las principales editoriales aquí están. Entonces, como Sci-Hub, porque no genera demandas, pero digo que a un futuro, no tan distante, podría haber como esa parte. Por eso es muy importante esos comentarios, la participación de ustedes, como Demi acaba de decir, porque es nuevo. Entonces, todo está evolucionando de manera súper rápida, entonces va a ser las necesidades y ejemplos de otras universidades. Pero resumiendo, por eso yo ahora GPT, ¿verdad? Y resumen, digo que hasta el momento yo te digo que no hay, por ejemplo, ese proceso, pero si ves que es beneficio, podemos acercarnos a las áreas correspondientes para ver cómo podría apoyar a Politécnico. Por eso digo que debemos crear grupos de trabajos. Hay una pregunta en línea, ¿verdad, doctora? Sí, preguntan, en este caso se está asumiendo que por la leyenda Generate Response se está haciendo uso de GPT, pero ¿cómo se dan cuenta si está haciendo uso del copy-paste correctamente? ¿Y qué pasa si uso BAR de Google? Ok. Sí, vimos aquí, se utilizó esa parte de respuesta generativa, ¿no? Como tal, y si no hay relación, sí podemos afirmar que se está siendo utilizado de esa manera, ¿no? Pero tenemos gente que es lista, que va a quitar esa parte, ¿no? Los que nos están viendo, a lo mejor, ay, tengo que tener atención para no hacer más eso. Sí, pero es un punto que puede mostrar. ¿Y qué se debe hacer la editorial? Es un punto también de certificar, porque los que acaban de enviar artículos científicos ven que estoy con la parte ética. Y esa es la parte ética. Entonces mismo que yo hice solamente para la corrección de estilo, yo descumplí una parte que fue esa cuestión ética que nos da la revista, que estamos cumpliendo con las partes justamente ética, la parte de honestidad. Entonces, es lo que digo que puedo asumir. Incluso si ya hay una política dentro de la editorial, esos documentos pueden ser retirados. Es una forma de garantizar también la integridad de los trabajos que publica esa editorial. La segunda de copy-paste, doctora. Ajá, de copy-paste, porque fueron 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta si están haciendo uso del copy-paste correctamente? De hecho, cuenta como tal utilizando los softwares, como podemos mostrar, si es en inglés o pagado en español, pero tenemos que utilizar esa parte.
por la forma que vimos de los textos, la estructura de los textos, si hay una conexión, si hay una discusión, si no está correcta y es solamente algo muy vago, o sea, que no hay relación, puede ser leyendo el texto. Y si utiliza Bard de Google, también la forma que yo he testado también da ciertas características de los textos que se está utilizando. Entonces, el secreto es, mismo que yo no tengo la versión pagada de los detectores de los softwares, utilícenlo, o sea, gratuita, que sea 1500 caracteres, ya nos va a ayudar a detectar, como también Turnitin. Incluso los estudiantes también piden a sus profesores, acérquense aquí a la biblioteca porque también pueden verificar por Turnitin, ¿no, maestro Antonio? Se puede estar verificando también, el maestro de la biblioteca aquí. Entonces, hay diferentes canales para estar apoyando los profesores con sus cuentas de Turnitin, ya hablé 5 veces, pero pide la dirección de investigación, formacip@ipn.mx, ahorita está contestando maestra Dianis, ya está en la CIP, la dirección de investigación y aquí con nosotros. Y los estudiantes con las ligas. Pero es como vamos a detectar. Es un camino que vamos a ver, hay más trabajo. Podría ser, pero estamos garantizando la parte ética. No queremos salir en los periódicos por malas prácticas, sí por todos los logros que hacemos dentro del Politécnico. De verdad, el avance de la ciencia, que es la técnica servicio de la patria, pero no por las malas prácticas que es GPT apoyando mi trabajo, eso no. No sé si hay más preguntas para ya... sí, hay. Doctora, adelante, qué gusto verla. Buenos días, mi nombre es Carolina y le quería hacer 2 preguntas. La primera es, su merced dice que la información es errónea, puede ser por la fecha, pero en el caso de la bibliografía que nos genera en ChatGPT, ¿por qué si es una inteligencia artificial que utiliza bases de datos, por qué la genera errónea? O sea, ¿por qué no genera, si existen los artículos, por qué no presentas enlace? Ok, fue lo que contesté a Esteban. Puede ser por el acceso, lo que estamos investigando de unos meses para acá, el acceso a esa información puede ser que no está conectada todavía, porque de hecho es de noviembre para acá, estoy hablando únicamente de GPT, es de noviembre para acá esa información. Entonces puede ser, Karina, ¿verdad? Carolina, puede ser que sea por ese motivo, pero como yo estoy insistiendo a la herramienta que me dé la bibliografía, ella te va a buscar lo que quieres tú. Mismo como puse aquí maestro Mike Manara, que no ha investigado ese tema, me dio un artículo que tomó, entonces que todavía falta más entrenamiento para que pueda dar esa información de manera correcta. Es por eso que yo podría contestar de esa forma, que falta entrenamiento para los artículos científicos. La información ellos toman, que puede ser como vimos, ¿no? Correcta o dudosa, pero los artículos, a veces digo yo, hasta ahorita, falta más investigación, que es por el tipo de acceso. Todos los DOI, que es Digital Object que va a identificar, que es el DOI, no son correctos. Todos los DOIs, entonces yo creo que falta el acceso. Sería como mi respuesta hasta ahorita. Sí, precisamente porque como existen también gratuitos y pues puede relacionarlos, pero la verdad la mayoría de la bibliografía que él presenta no es correcta. Y la otra es si el BART también presenta este error en la bibliografía que nos proporciona. Sí, hasta mi prueba, o sea, yo me enfoqué más para mostrar en GPT, pero con la investigación también encontré ciertos errores, pero un poquito más asertivo, un poco más correcto que este GPT. Porque de hecho, ¿qué es OpenAir? Es una empresa. Google es otra. ¿Qué quieren ser ellas? Competencia. ¿Y qué significa? Dinero. Entonces va a estar mejorando esa parte. Pero sí presenta errores y también a través, como dije a Esteban y a compañero, podemos identificar a través de Turnitin, pero por si es en español, repito, solamente por las referencias y el tipo de texto y los elementos que ya vimos. ¿De qué escuela eras, Karina? Junto con Esteban. Perfecto, súper. Entonces, no sé si hay más preguntas. Mi correo es rflorencio@ipn.mx. Antes, la doctora. Perdón, doctora. Adelante de mí. Perdón. Sí, yo nada más una pregunta muy rápida. Soy Belén, vengo de la UPIBI también.
Y quiero preguntar si el hecho de que a veces a nuestro correo, por ejemplo, nos llega la pregunta de academia, si somos autores de algunos artículos, ¿está relacionado con esto también? No, de hecho eso está más relacionado, doctora, con las revistas predatorias, revistas depredadoras que, por ejemplo, sí, a mí me llega invitación para publicar ediciones especiales como tal, pero busca lo que usted ya publicó en internet y para que diga, no quería una difusión mejor para tu documento tal, publica con nosotros. Pero si usted verifica esa publicación, Doc, que vamos a ver que no tiene la calidad que queremos, porque si ya está publicado, ¿por qué yo voy a volver a publicar en esa parte? O si fuera una edición especial invitándome, sería mismo. Pero los casos que se llegan de esos correos es para que publiques el mismo documento muchas veces. Entonces, eso ya es un plagio. ¿Y qué quiere únicamente? No tienen calidad. Los que están en el SNI, digo en esa parte porque es mi caso también, queremos revistas de calidad para que nos podamos evaluar, que sean cuartiles, 1, 2, más uno de preferencia, y libros que sean libros de calidad, de prestigio. Entonces yo voy a una que está en Brasil, que está en Colombia, que no tiene calidad, solo voy a perder mi investigación, si es una nueva, y también voy a perder mi dinero, porque no es gratuito, te van a cobrar. Entonces es algo que ellos buscan en internet, en buscadores, usa también las palabras claves, como vimos ahí que en el PubPeer, pongo, aparece su documento y mando la invitación. Pero son empresas predatorias que no tienen calidad, en muchos de los casos. Si es una publicación para un artículo científico de calidad, vamos a ver la convocatoria, vamos a ver la editorial, vamos a ver es la invitación general y muchas veces esa invitación está en la página de la editorial. Pero en estos casos es para únicamente ganar dinero y no hay calidad. Quien se emociona mucho con eso son los alumnos. Ay, vi tu tesis, transformar en un libro. Ay, claro que sí, para la comida de domingo. Ay, mi hijo es escritor también, pero no tiene calidad. Entonces, es mi comentario. Pero también vamos a futuro, doctora, a volver a dar los cursos detectando las revistas predatorias, que hablamos de esos correos también. Bueno, y por último, nada Sí. más. Por ejemplo, de los ejemplos que vimos en la presentación, había un artículo de MDPI, que muchos de las revistas de MDPI están incluso en el JCR. Entonces, bueno, yo hasta antes de esto tenía a este editorial MDPI como un editorial, digamos, con cierto prestigio, pero esto de la inteligencia, de los artículos hechos por inteligencia artificial, pues es como estos virus gusano que ya logró migrar, digamos, a estos sistemas de registro de revistas de prestigio. ¿Y qué tanto entonces podemos confiar en esta información? Yo hasta antes de esto hubiera podido confiar ciegamente en estos artículos. Claro. Le digo a usted, ayer acabo de publicar yo una revista en MDPI y le digo a usted, voy a asegurar la calidad, destrozó mi documento. Los revisores fueron 5 revisiones y de verdad de calidad. Y de hecho se está siendo publicado. Justamente ayer fue publicado mi documento. Entonces yo trabajo en esa parte, no estaré enviando. Vimos aquí 2 casos, MDPI, que es JCR, incluso muchas de las revistas en las cuales yo estoy publicando es cuartil 1, por eso digo que destrozó el documento, o sea, sentido positivo, ¿no? O sea, los comentarios de los expertos. Y en ese caso que vemos aquí, fue un error que suele pasar, ¿no? Porque de hecho somos humanos, o sea, digo que no se dé cuenta, esa parte suele pasar, pero es algo que dice, ok, ojo acá. Otro artículo que vimos es de Elsevier. ¿Conoce Elsevier? Entonces, las editoriales también deben ponerse ojo, ¿para qué? Para que pueda tener más atención en esos casos, porque vendrán muchos. Entonces, yo digo que la calidad de la revista sigue siendo buena, porque si no estaría en JCR, y esas revistas acaban de pasar por las evaluaciones, porque es cada 3 años, entonces permanecen en JCR, pero fue un error que suele pasar. Incluso ya encontré también en Wiley, ya acabo de ver
meses prepublicado esa parte. Entonces, los revisores, porque de hecho creo que usted también es revisora como muchos aquí, como yo, debemos fijarnos en esa parte. Entonces, es un desafío para nosotros, pero estamos aprendiendo. Es algo nuevo que pone a todos un desafío. Que ahora la inteligencia artificial vino para quedarse. Y va a mejorar, o sea, va para facilitar la vida, pero la integridad académica no puede estar en juego debido a esas malas prácticas que pueden cometer los alumnos queriendo engañar nosotros. Pero ya tenemos las herramientas. No sé si tenemos más preguntas. Repito, mi correo es rflorencia@ipn.mx. Así la doctora dice que sí. Cuando le pido a GPT, hay otra pregunta, muchas gracias. Cuando le pido a GPT o a chat de Bing que diseñe una imagen, la imagen generada de pertenencia a GPT o a mí, ok, muchas gracias. ¿Ustedes ya pudieron generar imágenes en GPT? Yo no he hecho imágenes como tal, pero si me da GPT, la pregunta es, si la información que me da GPT una imagen, normalmente lo que hace es lo que está público. Te da la liga para esta imagen. Entonces, esa imagen es del autor de la liga que vas tú a consultar. Como tal, como imagen, yo no he encontrado del propio GPT, solo te da texto, pero te va a direccionar a una página. Entonces, esa página esta imagen pertenece a esa página, a los autores. Entonces, debe citar a la página que yo encontré en la imagen. Serían mis comentarios, porque tomo el ejemplo que dijo Edoc, que es de los cálculos que hizo. Entonces, no fui yo que estoy calculando esos cálculos y me dio de manera errónea. Entonces, por más que me dé fórmula, me da sistema, programaciones, fíjense bien porque pueden equivocarse. Y muchas veces, por la insistencia que da al chat, te va a dar lo que estás pidiendo, pero muchas veces es inventado. Entonces, por favor, no sea como los abogados, el abogado de Estados Unidos que va a perder su grado por cometer algo, incluso ir a la cárcel. No tenemos más preguntas, entonces estamos en comunicación, nos vamos a ver mucho más veces. De verdad es un tema que debemos seguir, vamos a sus escuelas. Les agradezco, linda tarde y lindo fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.